Estimados lectores, Martinucci no está aquí, así que puedo hablar. A él no le gustaría que me ponga a contar cuándo y en cuáles circunstancias él nació. Digamos que se trata de una cuestión de competencias. Él existe porque lo escribí yo, o como Martinucci sostiene, él se escribe a sí mismo. Hay, digámoslo así, ambas situaciones. Los dos tenemos razón y en el diálogo que entablamos está la novela. Pero ahora yo voy a contar mi versión. Hace como 18, a lo mejor 20 años atrás, yo aún vivía en Buenos Aires. Trabajaba junto a un gran amigo, mi músico, componíamos la música para una película y nos reuníamos en su casa de Parque Centenario. Mi amigo en aquel entonces tenía dos hijos, Matías, el mayor, 7 años en aquella época, y Federico, 2 años menor. Matías era un niño sensible y con enorme imaginación, y no exagero, su imaginación lo desbordaba. Inventaba historias que no solo contaba a nosotros los adultos, sino que anotaba en un cuaderno. Allí, en sus páginas, un día comenzó a escribir y a dibujar las aventuras de un tal inspector Gómez. Los misterios que investigaba este inspector eran disparatados, sí, pero tenían un lado oscuro que me atrajo. Las historias se resolvían en pocas líneas y Gómez las cerraba siempre más o menos así. Nadie engaña a Gómez. Le pedí prestado el cuaderno, todavía debo tener guardado uno de los cuentos que me regaló. La primera serie de cuentos de Martinucci, un par de años más tarde, nació como tributo a este chico, que en su infancia fue maravilloso, y de hecho, detrás de todo Martinucci hay un inspector Gómez. Podría arriesgar que esa necesidad compulsiva de Martinucci de investigar hasta su mismísima madre está la necesidad imperiosa de encontrarse con Gómez. ¿Y dónde está Gómez? En la infancia de Matías. Pero él no lo sabe. Martinucci no lo sabe. Y yo creo que nunca llegué a saberlo. Tampoco sé si esto es necesariamente cierto. Estas son las cosas que vuelven loco a Martinucci. El inspector que yo creé lleva el impulso de Gómez, del Gómez infantil, y se fusiona como con el protagonista de un cuento que escribí a principios de los años 90. Este personaje es Anemonio. Anemonio es un tipo que desconfía de todo. Todo le parece sospechoso y cada sospecha lo enerva y lo vuelve un ser insoportable. Martinucci es parecido. La incertidumbre de no saber lo que pasa le carcome el hígado. La sospecha permanente no le deja dormir, pero, a diferencia de Anemonio, decidió ser el inspector de cada instante de su vida. Y eso, en algún sentido, es lo que lo alivia. Por muy poco tiempo, claro, porque rápido, muy rápido, la moral se le viene al piso. Un nuevo enigma, allí nomás, en la cocina, o en el zapato de un vecino, o un recuerdo de algo que había olvidado, un sonido cualquiera que puede llegar desde cualquier lado, lo pone en guardia. Ya no puede dormir.
ya no come tranquilo. No, no, hasta que resuelva el problema. Y así se le pasa la vida. En el libro El barroso caso del nombre del cuco, en donde Martinucci se lleva a sí mismo a límites extremos en pos de encontrar al cuco que le atemoriza y que le atemorizaba en su infancia, aparecen entreveradas con la ficción algunas historias que me han contado. Por ejemplo, una amiga hace muchos años viajó a un país del hemisferio norte en donde los inviernos eran muy fríos. Su madre, modista en un barrio de Buenos Aires, supuso que un abrigo confeccionado en base a frazadas sería una solución excelente, genial, para combatir el frío helado de las calles de, sí, ahora me acuerdo, de Nueva York. Ella se fue a Nueva York. ¿Cómo no se le había ocurrido a nadie? Eso dijo esa señora y puso manos a la obra. Cortó viejas colchas de la casa y le cosió a su hija 3 contundentes anoraks, con capucha incluida. Mi amiga estrenó una de las prendas una mañana en que la temperatura era de más o menos 18 grados bajo cero, grados centígrados en Fahrenheit, no me acuerdo cuál es la equivalencia. Nevaba, y a medida que avanzaba la calle en dirección a la parada del autobús, sentía que un peso sobre sus hombros iba en aumento hasta hacerse insoportable. Pensó, sacrificada la vida en los países fríos. Pero no era la vida. Era la nieve que se acumulaba sobre la colcha. En Barroso, caso del nombre del cuco, este libro que nos ocupa, como en mi novela anterior, Ícaro, pongo en escena una fantasmagoría de la antigua Unión Soviética. En Israel, país en donde vivo hasta ahora, es común oír hablar en ruso por todas partes, a veces incluso más que el propio idioma local. Casi todos mis vecinos son rusoparlantes. Se trata en su mayoría de personas nacidas en un país que ya no existe. Piensan y actúan según valores de una patria que ya se convirtió en fantasma. Y allí es donde aterriza Martinucci. Y por último, claro, hay también algo de mí mismo. Aquella pizza con la que sueña y desespera Martinucci es la pizza exquisita, aquella especial de mozzarella del paraíso, inigualable, de mi propia infancia. Muchas gracias. Que disfrutes del libro.